Estamos de regreso ya y queremos saludar a la doctora Ruth Hidalgo, a la directora de Participación Ciudadana, y al doctor Ramiro Rivera, que ahora es además presidente del directorio del diario El Comercio. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos, pues, en el caso del doctor Rivera, a quien le deseamos éxito, no interrumpa la faceta de análisis y de darle al país su opinión política también, porque es bueno que la política también conozca más por dentro el tema de los medios, ¿no? Ruth, aquí tenemos entonces unas necesidades. La población, después de haber escuchado ese debate, ese encuentro que tuvieron ustedes a propósito de un artículo de la propia Ruth Hidalgo, esta necesidad urgente de poner, antes de que no nos agarren las elecciones ya sin tener una nueva visión. Parecería entonces, Ruth, que es indispensable trabajar. Y no sé si nos cuenta si ya se inició con ese compromiso que hicieron este diálogo y este debate. Ruth, bienvenida, buenos días. Sí, buenos días, Francisco, qué gusto escucharle. Un gusto enorme verle a Ramiro, aunque sea por acá, qué gusto. Y sí, pues, como usted menciona, Francisco, justamente en este foro, a la luz de un artículo que yo escribiera, justamente pusimos sobre el debate la necesidad de que es momento de discutir con tiempo un paquete de reformas al Código de la Democracia. Reformas electorales que sabemos que hay muchas que se quedaron en el tapete, es decir, tuvimos unas reformas aprobadas en la Asamblea la primera semana, el primer trimestre del 2020, que ciertamente fueron temas interesantes lo que se abordó. Sin Uh embargo, -huh. ustedes recordarán que sobre el tapete también quedaron otros temas que no se discutieron. Y luego, a la luz de las elecciones, la campaña política que hubo, digamos, desde el llamamiento a las elecciones, lo que sucedió en el llamamiento a las elecciones y posteriormente la campaña y obviamente las elecciones, a mi juicio, nos hizo ver claramente que era importante ir transitando hacia un fortalecimiento y cambio en el sistema de partidos, fortalecer quizá algunos temas que quedaron en el tapete a través de una reforma ¿cómo se llama?, en el Código de la Democracia. Y obviamente, una vez discutido esto, usted nos tomó la palabra, usted nos hizo, digamos, un reto, nos Uh señaló un -huh. reto indicando que lo ideal debería ser pasar de lo dicho a los hechos, del dicho al hecho, y que este tránsito del dicho al hecho tenía que verse reflejada idealmente en un proceso serio, en una iniciativa seria de reforma. Y así lo hemos hecho. A partir de entonces, Francisco, le cuento, hemos tenido algunas reuniones justamente con las personas con las cuales estuvimos ese día compartiendo. Estoy hablando de Simón Pachano, Medardo Leas y adicionalmente, digo, Medardo Leas y también Lolo Echeverría, al grupo al cual se ha unido también Simón Pachano, porque hicimos mención de él justamente en este espacio, y hemos venido trabajando un perfil de lo que podría ser unos ejes temáticos para la reforma electoral. A partir de eso, vamos a tener ya hoy, justamente, coincidencialmente, hoy nuestra primera reunión digamos, consultar, para socializar, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero digamos, Sí. compartir, quizá es más efectiva, con expertos en donde están convocados Arturo Moscoso, César Ulloa, Fausto Camacho, Richard Ortiz, Carlos Aguinaga, Flavia Fleidenberg. Es decir, hoy tenemos justamente nuestra primera ronda de consultas. ¿Cuál es el objetivo y la hoja de ruta que nos hemos planteado? Tener varias rondas de consulta y llegar a tener una masa crítica importante, validada, discutida, e inclusive también, ¿por qué no? No tan compartida, pero llegar a tener una buena propuesta de reforma lo más pronto posible y hacer un acercamiento a la Asamblea Nacional para promover esta reforma. Entonces, en eso estamos, Francisco, y esperamos que este proceso tenga una lógica, digamos, de intercambio de ideas y tenga una lógica sobre todo de aceptación en los varios espacios. Dentro de los grupos
socialización o de compartir esta propuesta están académicos, están medios de comunicación, están políticos, por supuesto, líderes de opinión, el Consejo Nacional Electoral y finalmente asambleístas. Ayer, en la entrevista que tuve a bien tener con la señora presidenta de la Asamblea, conversamos varios temas. Uno de los temas que le propuse y puse ya adelantándome sobre la mesa fue la necesidad de ir caminando hacia una reforma electoral. Y ella estuvo de acuerdo después de haberme escuchado mis criterios y pues esperemos que esa voluntad manifieste el día de ayer, luego se concrete, por supuesto, en una apertura también de escucharnos a quienes formamos parte de este grupo promotor de las reformas, Francisco. Y este grupo promotor de las reformas comienza a caminar entonces, lo cual es bueno. Saludo nuevamente al doctor Ramiro Rivera. Ramiro, bienvenido, buenos días. De la experiencia política, de la experiencia legislativa, Ruth nos plantea tanto desde la academia como desde la acción ciudadana, digamos, la propia participación ciudadana, pero ya desde la experiencia del partido. ¿Cómo hacer para que estos 286 movimientos se encuentren y a lo mejor darles una transitoria y promover algo para que se junten y transformen estas fuerzas locales en fuerzas nacionales? ¿Cómo hacemos para pulir, en definitiva, el instrumento de la democracia y cuál la visión desde el punto de vista de haber sido militante? Ramiro, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, muy buenos días. Un gusto compartir con Ruth. Debo expresar mi felicitación a su iniciativa, porque lamentablemente el conjunto de reformas electorales, alrededor de 20, no sé si en las 2 últimas décadas al menos, han estado sometidas a la urgencia de la víspera del proceso electoral. Y siendo una reforma electoral de carácter político, debiendo debatirse en la esfera de la representación política, la asamblea, debatida por políticos, deviene un tema de estricta naturaleza política y de limitaciones en función de los intereses políticos. Me parece muy positivo que venga de una instancia institucional de la sociedad civil que anticipe un gran debate al margen de las expectativas electorales que se aproximan para el 2023. Sería ideal que esa invitación se extienda a la esfera ejecutiva para pensar en una reforma no solamente para acomodar el proceso del 2023, sino dar una solución más de fondo al problema del diseño electoral. Y sin exagerar, yo diría, Francisco, y es altamente probable que estemos de acuerdo con Ruth, que el diseño de un buen sistema electoral da cuenta del diseño de una buena democracia. Un buen sistema electoral de alguna manera incide en el sistema político, en la distribución del poder, en la representación, en la calidad de la representación. Y claro, sin olvidar, me estoy acordando de una frase del gran politólogo Robert Dahl, que él decía que las reformas constitucionales o legales por sí solas no resuelven los problemas cuando en el fondo de la sociedad tenemos una estructura social mucho más compleja, mucho más diversa, mucho más complicada. El que el Ecuador tenga 286 movimientos y partidos políticos simplemente es un himno a la locura. Y ahí tenemos algo que hacer. En el mundo no hay que inventar las cosas ya están dadas. ¿Cómo funciona el sistema mayoritario en el sistema anglosajón? Bueno, funciona 3 o 4 siglos a la perfección en esa sociedad. Es distinto América Latina, ¿no es cierto? Donde le hemos dado más, diríamos, atención a la representación proporcional. Pero el diseño del sistema electoral es tan perverso
que es exactamente ese diseño equívoco el que nos arroja 286 movimientos que emergen en una buena cantidad de esas organizaciones de verdaderas manufacturas o fábricas de falsificación de firmas. Probablemente entonces yo pensaba, a propósito de esta invitación, Francisco, de que será necesario no solamente una reforma a la ley secundaria, en este caso al denominado Código de la Democracia, sino a un rediseño constitucional. Por ejemplo, ¿por qué no asimilamos el sistema? Perdona ahí, Ramiro, en este rediseño constitucional también, porque es importante, por ejemplo, ahí tener en cuenta lo que ha de ser o qué hemos de hacer con el contencioso electoral y cómo hemos de conseguir alguna cosa que no signifique esta mochila que ha sido vergonzosa a ratos, Ramiro. Claro, cuando veo que van temas al Tribunal Contencioso Electoral, aunque pueda parecer chistoso, se me ponen los pelos de punta. Los 4 pelitos que tengo al lado. Porque veo que el sistema institucional ecuatoriano no tiene privilegio de las instituciones o del principio de la legalidad, sino porque a veces son otras motivaciones de carácter político las que degradan a las instituciones. ¿Tiene sentido un tribunal contencioso electoral que pueda remover a los miembros del Consejo Nacional Electoral? No tiene sentido. Tenemos que darle mayor jerarquía. Probablemente conviene crear en la Corte Nacional de Justicia una sala especializada de lo electoral con trámite abreviado, simplificado, oral e inmediato. Pero fíjense los problemas que vimos en la colisión de competencias entre el tribunal, entre la Corte y el Consejo. ¿Saben los ecuatorianos que en Europa no hay ni consejos electorales, ni tribunales electorales, ni nada? Muchos de los países europeos organizan las elecciones a través de juntas electorales que dependen de los ministerios del interior y nadie canta el himno fúnebre del caos o de fraude, de ninguna manera. ¿Sabían que hay países donde no se requiere firmas de adhesión para hacer un partido? ¿Y para qué se va a requerir? ¿Por qué no ponemos en el ordenamiento constitucional un umbral de acceso, como el que funciona en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, o el que funciona en la democracia en el reino monárquico de España, donde cualquier organización que no alcance el 3% de la representación no tiene acceso a las cortes, a la función legislativa? ¿Tiene sentido que los movimientos provinciales postulen candidatos a la asamblea cuando sabemos que en muchos casos, en su mayoría, responden al cacique o al caudillo de la provincia y en la política central de la capital simplemente se negocian las adhesiones? No tiene sentido. Entonces, ¿tiene sentido que un alcalde de una capital provincial se elija con el 19%? Claro. Exactamente. ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, ya en la elección de alcaldes distritales en ciudades que tengan más de 2 millones de ecuatorianos, como existe en gran parte de los países de América Latina? ¿Por qué no pensamos una segunda vuelta en las capitales provinciales que tengan más de 500,000 de electores? O sea, hay cantidad de cosas. ¿Por qué no sanciona? ¿Por qué el candidato del movimiento no restituye al Estado una parte de lo que le financió? Que es un poco lo que tiene relación con... Y ahí quiero también ir en el planteamiento, claro, Ramiro, y ahí los planteamientos y que pueden servir de insumos también, que lo han debatido aquí Rudy y otros invitados. Y que veo que a muchos de los que hemos invitado a tratar el tema electoral están ya constando entre los invitados para el debate que organiza Rudy Participación Ciudadana. Bueno, ahí pasan los temas, Ruth, del financiamiento. ¿Qué hacer con el actual marco legal que permite estos más de 286 movimientos y partidos políticos? Generar incentivos para crear grupos nacionales para que tengan esto de la militancia.
el decir que para generar un partido necesitamos 100,000 afiliados, eso no es posible en una sociedad como la nuestra. Que tuviesen unos 5,000 afiliados ya sería el éxito. O sea, yo con eso digo 5,000 gentes que uno visualiza que incluso pueden asumir el gobierno y no están quedándose con el título de técnicos y se quedan 14 años de la Revolución Ciudadana y ahora quieren pasar de agache en este nuevo periodo de gobierno. O hacen carrera pública o hacen política y están en los cargos de libre remoción. Ruth, estos ejes principales están pensando, se animan a proponer incluso, no sé si el tema del contencioso electoral pasa por la reforma al código o si topa una reforma constitucional. Ruth. Definitivamente, Francisco, muchos de los temas que acaba de mencionar Ramiro lo hemos considerado y está formando parte del perfil que nosotros hemos levantado entre el grupo promotor, como yo lo denomino, y que va a ser puesto en consideración en estos grupos, a los cuales también, por supuesto, estará invitado Ramiro y ojalá pueda hacer una parte en sus obligaciones nuevas y se junte a nosotros también en esto, porque su criterio es sumamente valioso. Yo quisiera simplemente puntualizar sobre algunos temas que ha mencionado Ramiro y que yo considero que son de fondo, Francisco. Yo creo que está clarísimo el daño que significa para la democracia el tener más de 250 partidos y movimientos políticos activos y que de alguna manera reciben el momento que se activan fondos públicos, fondos del Estado, y que realmente fueron creados, y hay que decirlo así, para ser en determinado momento funcionales al partido de que estaba en el poder en los 10 años, hace más de una década, digamos, que efectivamente correspondían a los ideales del correísmo. Y yo creo que eso no contribuyó a fortalecer la democracia, sino terminó debilitándola, porque además es ridículo, y perdón que lo diga así, porque no existe pues 250 ideologías o 250 formas de pensamiento político. Si usted hace un catastro o trata de levantar un catastro de estos 250 partidos y movimientos, usted va a ver que muchos de los diarios de ellos coinciden muchísimo a muchos de los grandes partidos, movimientos políticos de carácter nacional, por un lado. Y por otro lado también creemos nosotros que es importante levantar ese catastro porque de lo que hemos nosotros investigado, muchos de ellos no se sabe dónde están, quiénes son, muchos de ellos ni siquiera tienen oficina, sin embargo están además allí para algo, un fenómeno que se da y se está dando en el proceso electoral y que no debemos permitir que siga continuando, que es el hecho de que hay un montón de números, como se llama, ¿no? Hay números por allí, 250 listos para ser comprados, para ser alquilados, para ser usados, y eso hay que decirlo con todas las letras, eso también es una forma de corrupción política, ¿no es cierto? Entonces, eso es una de las cosas que hay que remediar. Por otro lado, Ramiro ha tocado un tema que me parece también que es de fondo y es en base a la estructura, ¿no es cierto?, de la función electoral. ¿Qué pasó en el 2008? Se dividió el Consejo Nacional Electoral con el órgano contencioso electoral y yo creo que 15 años más adelante tenemos suficientes elementos de juicio, indicadores de cumplimiento que nos hacen ver, por ejemplo, que efectivamente quizá no fue lo óptimo tener esta división porque ha sido cooptado además políticamente y viene a ser, en lugar de ser un facilitador para resolver los temas contenciosos electorales, viene a ser un candado o viene a ser un órgano que maneja políticamente y que tiene a todo el mundo en jaque de acuerdo por sus intereses políticos quizá, y ahí sí, y también está discutido en el perfil, queremos discutir a ver si vale la oportunidad, y yo por lo menos mi criterio personal es que debería ser los temas contenciosos electorales deberían ser tratados dentro de una sala especializada de lo electoral. Así se manejan no solamente en Europa, también en algunas experiencias de la región y lo manejan muy bien. ¿Por qué? Porque los que van allá, esos magistrados, digamos, de corte electoral, no son solamente gente que conoce al dedillo el tema técnico desde el punto de vista, digamos, profesional, sino también que están atados a una institucionalidad judicial que no les permite de alguna manera
irse por sus lados políticos. Por supuesto, eso definitivamente también tiene que ver con que la función judicial se fortalezca, se institucionalice mejor, pero yo creo que si se da ese salto, haríamos un cambio importante también. Ahora, por otro lado, sí, efectivamente, nosotros dentro de nuestra propuesta estamos hablando de los umbrales. Ramiro habla de un 3%, nosotros estamos planteando un 2%, Ramiro, en realidad. Pero claro, eso es el perfil, ¿no? Eso hay que discutirlo, pero nosotros partimos de un umbral que para nosotros debería ser el 2%. Y además estamos planteando para justamente evitar la continuación de estos problemas que menciona Francisco, el que debería ser el Consejo Nacional Electoral debería levantar un padrón electoral, no un padrón electoral, un padrón de los afiliados. Es decir, usted se afilia y mañana afirma por el partido X, usted entra inmediatamente a ser parte de un padrón y también el Consejo Nacional Electoral le emite, como es en otros países, un carnet, de manera que si usted mañana simplemente se le da el gusto de firmar por otro, no pueda, porque usted ya está empadronado en un partido. Fíjese lo que está pasando, más de 250 partidos, movimientos políticos, créame, todos los empadronados no alcanzan en este momento para ser parte del partido, cosa que uno se pone a ver y dicen, ¿dónde están pues los afiliados, los que han recogido firmas de los 250 partidos? Obviamente hay un error y hay un mal manejo en este proceso. Obviamente tenemos otros temas que son importantes. Sí creemos que los mecanismos ¿cómo se llama?, de democracia interna, tienen que ser mecanismos que tienen que ser acompañados por el Consejo Nacional Electoral con procesos más rigurosos. Creemos que hay que darle una mayor fuerza, por ejemplo, ¿cómo se llama?, al Instituto de la Democracia, cuyo rol me parece que está bienvenido a menos y que más bien debería ser el rol de ese instituto, el acompañarle a los partidos políticos en su fortalecimiento, en acompañarle a ejercer mejores prácticas o buenas prácticas de tamizaje, de veto en el momento de elegir las candidaturas, profesionalización ¿cómo se llama?, de los candidatos, de los militantes y de la actividad política en general. Ahora estamos discutiendo también, el grupo de mujeres también está pidiendo ser tomada en cuenta y por eso está Flavia Flagdeberg también allí en el grupo para que nos ilumine también con su visión. Por ejemplo, el hecho de que del fondo partidario se establezca, como existe en México, un porcentaje específico a través del cual el partido y movimiento tendría la obligación de promocionar y utilizar este 10%, 15%, el que sea, específicamente para promover cuadros femeninos en la formación de sus estructuras, también con mujeres en espacios de decisión política. El tema por ejemplo, de los distritos es otro tema que nosotros hemos venido por participación ciudadana insistiendo que debería eliminarse. Nosotros creemos que con esta nueva, ya lo he dicho yo varias veces, con esta nueva forma de asignación, obviamente no sirve en la metodología nueva si es que usted no elimina ¿cómo se llama?, los distritos. Tiene que haber una equiparación sobre el tema de la militancia también, claro, el alcance territorial, el tema de la segunda vuelta, lo hemos discutido, Ramiro, estamos también pensando en eso. Creo que ya es momento de hacer sinceramiento de qué es lo que en realidad nos sirve para ir transitando hacia un fortalecido sistema de partidos y qué no. Sobre el tema del financiamiento de la política, hay una posición un poquito más extrema, no les voy a contar de parte de quienes del grupo promotor, pero por ejemplo hay una opción de que ellos consideran que se debería recalcular el número de asambleístas para lograr una adecuada representación y una correlación entre lo nacional y lo local sin disminuir el número de asambleístas. Es decir, hay una serie de propuestas que nosotros consideramos que van a servir de base, ¿no es cierto?, para que se instaure una seria discusión. Y creo que estamos a tiempo. Yo creo que si todos nosotros estamos comprometidos con eso, tenemos que hacerlo. Y esto puede, Ramiro, ayudar. Y yo tengo la impresión de que esta actual asamblea lo que va a necesitar es justamente estas ideas y estas propuestas desde la ciudadanía. Creo que si la ciudadanía se organiza, presenta la ley laboral, presenta la ley electoral, presenta reformas a las leyes y acude a la asamblea para que alguien patrocine, para que alguien lo presente, es una forma de hacer la democracia participativa, Ramiro.
Pero en cuanto a la afiliación, y ahí acudo a esta, tener, qué sé yo, 200,000 afiliados que vayan a definir quiénes son sus representantes, yo me temo que eso en el país no es posible. Pero que los afiliados que se consigan puedan levantar más de 200,000 votos, eso sí creo, porque hay que hacer carrera política. ¿Y quiénes han de elegir los dirigentes? Los que sí se arriesgan a ser afiliados. Porque si no, Ramiro, encontramos afiliados que sí están, que después pueden cambiar de partido, lo que quiera, pero que el momento de las candidaturas no son tomados en cuenta también. Entonces la gente dice, bueno, ¿y para qué hago militancia? Si algún dirigente deportivo, si alguien que tiene más plata o corre carreras o se sube en una moto, en un auto, en una bicicleta, en lo que sea, o canta bien o hace un buen show, ese es el candidato, Ramiro. Es, es verdad. Yo creo que habría que decir algunos elementos. El uno, que el tema de la reforma electoral es apasionante. No se queda solamente en la distribución de escaños en virtud de los votos. Tiene que ver con la configuración del sistema de partidos, tiene que ver con la vertebración del sistema político y reitero una vez más, tiene que ver con la calidad de la democracia que queremos. Un sistema de partidos con 286 organizaciones es un insulto, una aberración y hace inviable que podamos mejorar la democracia, sino que por el contrario seguirá abonando a la degradación institucional, al empobrecimiento de la política y al mayor empobrecimiento de la representación política. Ya lo ha dicho Ruth, que además es un secreto a voces, que es toda una fábrica de corrupción. Cuando alguien se te acerca, dice, oiga, yo tengo un movimiento provincial, le puede entregar, cambie del nombre, cuesta 500,000. O fulano de tal está rico porque tiene un movimiento nacional y está cotizándose en el mercado de la corrupción en 3 o 4 millones de dólares. Es que ha habido denuncias. Es que hay evidencias incontrastables. Y entonces, lamentablemente, como el Ecuador y una buena parte de la América Latina no es territorio propicio para el desarrollo del pensamiento doctrinario o programático, sino son espacios de caudillos donde la política tiene un alto sentido de personalización, tampoco hay el esfuerzo por estructurar verdaderos partidos políticos. Y tú lo has dicho, Francisco, puede haber un militante inteligente, una militante inteligente, formada, cultivada intelectualmente, pero al final, como se buscan los votos, ¿no es cierto?, se encuentra o se alquila la candidatura a la que cantó más bonito, a la más agraciada que lee las noticias en la televisión, al que más goles metió o al deportista que se destacó en el último evento internacional. Y entonces, y por eso se ve que partidos políticos a veces reclutan en provincias a pequeños caciques que a la vuelta de la esquina defeccionan, dan el paso del transfugismo. Y vi, por ejemplo, ayer me parece que en el Expreso un reporte donde decían que deberían perder la calidad de la representación quienes tengan transfugismo. Es un tema que tiene que discutirse en el ámbito pero ahí Ramiro, hay una cosa que dicen, se han ido algunos legisladores y ya en la Asamblea mismo debaten cómo deberían perder este momento. Pero ¿y cómo planteas que pierdan la representación si lo has ido cogiendo al paso y no es ni militante? ¿Cómo así? Si lo que él puede decir, oigan, los votos que sacaron es gracias a mí. Entonces, si es que van agarrando al paso al que está ahí porque tiene plata, porque es del cacique, porque el que puede organizar, y no hay militancia, no hay formación, no hay ideas, una política de ideas, volvamos a insistir en Ortega y Gasset, tiene que volver y volver con urgencia, Ramiro. Hay que darle contenido ético a la política. Hay que darle contenido doctrinario y programático a la política. Hay que evitar una excesiva intromisión del Estado en la vida de las organizaciones políticas.
Si es una persona sensata la que lidera un partido, ¿alguien cree que el que lidere el partido va a dar prioridad a poner mediocridades como candidato sabiendo que va a perder las elecciones? Es que eso no tiene lógica, es que no se resiste a la dinámica. Entonces, me parece que hay que ir en la dirección de la reforma electoral para que la democracia ecuatoriana funcione mejor. No tiene sentido tener un sistema con más de 280 organizaciones políticas. Reitero, eso es demencial, eso es loco. Hay que eliminar los famosos distritos electorales porque la fórmula de la distritación se originó en un periodo de poder autoritario con el ánimo de cultivar hegemonía. Y además, como la doctrina constitucional le otorga al parlamentario la representación de la nación, de toda la ciudadanía, como vienen legisladores que representan al distrito 1, 2, 3 o 4, lo que vienen a hacer es tramitólogos o gestionadores de obras, de puestos, de prebendas, de gratificaciones y de ventajas. Entonces, empujemos una reforma electoral que sea buena para la democracia, no que sea buena para quien tenga la mayoría en este momento en la Cámara. Pensemos también en el sistema bicameral que ya nació como iniciativa ciudadana. Experimentemos, logremos una mayor equivalencia de la representación, porque la Constitución dice el voto es igual, pero en realidad el voto es absolutamente desigual, porque el costo del voto en alguna provincia es 200,000 votos para un legislador y en alguna otra es 10 o 15,000 votos. O sea, hay disparidad. 1,800. Obviamente que también hay que equilibrar el valor y la importancia de las provincias. Bueno, se nos fue el tiempo, Ruth. Éxitos en la reunión de hoy. Esperemos que Ramiro también se incluya en esta reflexión. Tiene, no solo por experiencia, conocimiento y formación, sino que además tiene este gusano de la política que esperemos no se pierda, ¿no? Porque estando adentro... Qué gusano tan feo, ¿no? Sonó feo. No, el gusanito de la política es el que hay que incluirle a todos los ecuatorianos. Francisco. Si me permites, Francisco, sí, por favor. Una última cosa. Por favor. Un poco a la luz de lo que Ramiro comentaba, ¿no? De ir transitando hacia una reforma electoral que busque por sobre todo la dignificación del ejercicio de la política. Yo creo que por eso cobra mayor importancia el hecho de que esta iniciativa surge de sociedad civil y que va a ser discutida con todos los actores. Obviamente Ramiro dentro del grupo de actores políticos está tomado en cuenta desde hace tiempo, por supuesto. Pero creo que es importante, primero, dos cosas. Una, que estamos por fuera de las elecciones. Sí estamos a 1 año y medio de los locales, pero yo creo que estamos a 4 años de distancia de las grandes elecciones, ¿no es cierto? Entonces, este es el momento, despojado de los intereses del apuro político electoral, de discutir un tema de esto. Segundo, sociedad civil tiene que tomar, digamos, la posta en algunos temas, y yo creo que el tema electoral es tremendamente importante y eso le corresponde. Por lo tanto, creo yo que obviamente va a ser complicada, yo sí creo que va a ser complicado, hay criterios disímiles, pero está muy bien porque de eso se trata. El tema respecto a los famosos independientes, los que se separan, este es un tema, por ejemplo, que ya nosotros pensamos que va a ser objeto de mucha discusión, y qué bueno que sea discutido, porque yo creo que es momento es un buen momento, para discutir los temas que no nos gusta en momentos electorales hacerlo, quizá por la coyuntura, pero que hoy buenamente tenemos que hacerlo. Entonces, esa puntualización es más quería hacer. Gracias, Ruth. Ramiro, tú decías algo. Francisco, no, primero solamente expresarte mi agradecimiento por tus buenos deseos. Queda claro que mi comparecencia, tu invitación es en condición personal de quien estudia la política, le gusta la política,
ha vivido en gran parte para la política, no de la política, y que de ninguna manera puede comprometer la función ejecutiva que tengo yo dentro del grupo El Comercio. Ahí tengo una función específica, pero no dejo de ser ciudadano que expreso mi libertad de manifestar mis ideas o de comparecer a una invitación tan cordial como la tuya en este programa tan importante, Francisco. La mención, y por eso decía, esperamos que este cargo no limite eso. La mención del nombramiento era más bien para felicitar al comercio, y la decisión de tener a Ramiro ahí en la presidencia ejecutiva, de ninguna manera se mezclan, y así creemos, se mezclan las opiniones del investigador, del político incluso, diría yo, frente a esto que es indispensable. Ya la política editorial ya leeremos ahí, y también criticaremos si es que hay que criticar, o de todas maneras criticaremos, Ramiro. Éxitos, gracias por acompañarnos, Ruth, muchas gracias, y éxitos en la reunión también. Chao, buenos días. Gracias. Han estado con nosotros la doctora Ruth Hidalgo y el doctor Ramiro Rivera. Hasta mañana entonces. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento.